Hola amigos, soy Asenet Gómez y vamos a empezar a hacer el tutorial de Vue.js. Vamos a buscar en Google, en el buscador de Google, vamos a escribir Vue.js. Cliqueamos en esta página y bueno, esta es la primera vez que voy a desarrollar en este framework, entonces vamos a ver los inconvenientes que se pueden presentar, las dudas y a solucionarlas. Una vez estemos en la página, oprimimos sobre el botón Get Started. Bueno, nos va a decir que este es un tutorial de Vue 3 y el de Vue 2 que va a estar vigente hasta el 31 de diciembre de 2023, pues lo podemos encontrar acá en la documentación de Vue 2. Bueno, posteriormente nos da una introducción de lo que es Vue, lo cual dice literalmente que es un framework o marco de JavaScript para crear interfaces de usuario. Se basa en HTML, CSS y JavaScript, estando y proporciona un modelo de programación declarativo y basado en componentes que le ayuda a desarrollar interfaces de usuario de manera eficiente. Entonces, bueno, vamos a usarlo. Bueno, el tutorial como prerequisito dice que debe saber conceptos básicos de HTML, CSS y JavaScript. Dice que es un framework progresivo y nombra por qué es progresivo. Entonces vamos a leer. Dice que mejora el HTML estático sin un paso de compilación. Incrusta como componentes web en cualquier página. Solicitud de una sola página. Full stack, representación del lado del servidor. Jamstack, generación de sitios estáticos. Y está dirigido a computadoras de escritorio, dispositivos móviles, web, GL e incluso terminales. El tutorial dice que si no entendemos hasta el momento, pues que no nos preocupemos, dice acá, que si encontramos estos conceptos intimidantes, no nos preocupemos. Entonces seguimos. Acá está la parte de la generación de componentes que está integrado por el HTML, el CSS y el JavaScript. Entonces, como yo no he entendido muy bien a qué se refiere eso, entonces buscamos acá en la inteligencia artificial y dice que se refiere al sistema de componentes de Vue.js y cómo se crean archivos .vue. O sea, dice que se genera archivos.vue, el componente se termina en .vue. Dice que Vue.js es un framework que permite dividir la interfaz de usuario en componentes reutilizables. Cada componente encapsula su propio HTML, CSS y JavaScript relacionados, lo que facilita la construcción y mantenimiento de aplicaciones web complejas. Entonces, archivos.vue. En Vue.js los componentes se suelen definir en archivos con extensión .vue. Estos archivos contienen tres secciones principales. Template, aquí se define el HTML del componente, es donde se describe la estructura de la interfaz de usuario utilizando la sintaxis de plantilla de Vue.js. Script, en esta sección se describe el código JavaScript
que define la lógica y el comportamiento del componente. Se incluyen las variables de estado, los métodos y los eventos del componente. Y los estilos CSS, opcionalmente puedes incluir estilos CSS específicos para el componente en esta sección. Estos estilos se aplicarán solo al componente en cuestión, lo que permiten el encapsulamiento y la modularidad. 3. Generación de archivos .view. Para trabajar con archivos .view es necesario utilizar herramientas de construcción como ViewCli o Webpack. Estas herramientas compilan los archivos .view en código JavaScript y CSS en el navegador, que el navegador puede entender. ViewCli en particular proporciona un entorno de desarrollo completo para crear aplicaciones Vue.js y facilita la generación de proyectos y componentes. Puedes utilizar comandos como VueCreate para iniciar un nuevo proyecto y VueGenerate para crear nuevos componentes. Bueno, acá ya nos está diciendo qué vamos a hacer más adelante. Bueno, acá nos dan un ejemplo de un archivo .view. Aquí hay un ejemplo sencillo de un archivo .view para un componente contador. Acá está el archivo view. Podemos ver que acá está, se lo compone por esta etiqueta template, esta otra etiqueta script y el estilo que pertenece al CSS. En resumen, los archivos Vue permiten crear componentes en Vue.js de manera organizada y modular, donde cada componente encapsula su propia estructura HTML y lógica JavaScript y estilos CSS. Va en ese orden. Estos archivos se compilan en código que se pueden utilizar en aplicaciones web y son una parte esencial de desarrollo con Vue.js. El resultado de ese código que acabamos de observar da como resultado este botón. Si se dan cuenta, aquí dice, está el botón y dice count is y llama esta propiedad, esta variable. Y bueno, y acá empieza a cambiar con el más 2, perdón, 3, y cada vez que hacemos clic, pues esta variable count va aumentando 1, según especifica este más. Entonces dice que acá se cumplen las dos características principales de Vue, que es la representación declarativa y la reactividad. Entonces le preguntamos a la inteligencia artificial qué quiere decir eso, porque no entiendo muy bien qué es representación declarativa. Entonces dice que Declarative Rendering es uno de los conceptos fundamentales de Vue.js, un framework de JavaScript para la construcción de aplicaciones web. Esta característica permite extender el HTML estándar con una sintaxis de plantilla que permite describir de manera declarativa la salida HTML basada en el estado de JavaScript. Aquí tienes una explicación más detallada. Vamos a ver. HTML declarativo. En lugar de manipular el DOM directamente mediante JavaScript imperativo, Vue.js permite definir cómo se verá el DOM en función del estado de la aplicación utilizando una sintaxis de plantilla declarativa en el HTML. Esto significa que puedes centrarte en describir cómo debería ser la interfaz de usuario en lugar de preocuparte por los detalles de cómo se actualiza el DOM. Okay. Sintaxis de plantilla. Vue.js introduce una sintaxis especial de plantilla que se mezcla con el HTML estándar. Esta sintaxis permite
que las plantillas incluyan expresiones JavaScript para representar dinámicamente datos en la interfaz de usuario. Por ejemplo, puedes utilizar entre corchetes dobles variable para mostrar el valor de una variable en el HTML. Y la reactividad Vue.js se encarga automáticamente de establecer una relación reactiva entre el estado de la aplicación como variables y propiedades y la representación en el DOM. Cuando el estado cambia, Vue.js se encarga de actualizar automáticamente el DOM para reflejar esos cambios, sin que necesites escribir código adicional para manejar la actualización manualmente. Entonces acá dice que hay un ejemplo sencillo de Declarative Rendering en Vue.js. Y bueno, acá está un div, podemos ver en el HTML un div con un identificador entre comillas y bueno, un párrafo que trae esta variable que se llama message. Así se traen las variables y en el JavaScript acá podemos ver esta función. Bueno, acá con la app data y retorna un hola Vue. Dice en este ejemplo la expresión message en el HTML se vincula automáticamente con la propiedad message en el objeto de datos de Vue. Cuando cambias el valor de message en el estado, la interfaz de usuario se actualiza automáticamente para reflejar el nuevo valor. En resumen, Declarative Rendering en Vue.js es una característica que simplifica la creación de interfaces de usuario dinámicas al permitirte describir cómo debería verse tu aplicación en función del estado de JavaScript sin tener que preocuparte por manipular el DOM manualmente. Esto hace que el desarrollo de aplicaciones web sea más eficiente y menos propenso a errores. Bueno muchachos, una vez estamos acá, dice here is a minimal example. Este es un ejemplo pequeño. Así muestra cómo se estructura aquí en el HTML, porque pues hay un botón, asumimos que es HTML y el JavaScript será este. Entonces vamos a preguntarle a la inteligencia artificial qué querrá decir eso. Bueno, acá había preguntado, pero me dio la respuesta en inglés, pero la pedimos en español. Entonces, en este caso, en el JavaScript, el código que has proporcionado utiliza la API de composición de Vue.js 3 para crear una aplicación Vue simple. Permíteme explicar qué hace este código. Vamos a ver qué hace. Import create app, ref from Vue. Esta línea importa la función createApp y ref de la biblioteca Vue.js. CreateApp se utiliza para crear una instancia de aplicación Vue y ref es una función de la API de composición de Vue 3 que se utiliza para crear datos reactivos. 2. CreateApp Setup. Esta línea crea una instancia de aplicación Vue utilizando la función createApp. Dentro de la función createApp proporcionas un objeto de opciones. En este caso, estás utilizando la API de composición, por lo que defines una función setup dentro del objeto de opciones. Setup 3. Setup return count ref y inicia en 0. Dice dentro de la función setup devuelves un objeto que contiene una propiedad llamada count que se inicializa utilizando ref entre paréntesis 0. Esto crea una variable reactiva llamada count con un valor inicial de 0. La función ref se refiere para hacer que la variable count sea reactiva.
lo que significa que se puede vincular al template y se actualizará automáticamente cuando su valor cambie. 4.mount hashtag app. Finalmente llamas al método .mount en la instancia de la aplicación view y le pasas el selector CSS en hashtag app. Esto le dice a view que monte renderice la aplicación en el elemento HTML con el atributo id app. Okay. Aquí es donde se inyectará tu aplicación view en el DOM. Bueno, este código configura una aplicación view simple con una única variable reactiva llamada count, inicializada en 0. Puedes utilizar esta variable count en tus templates de view para mostrar y manipular datos, o sea que es muy importante. Y cualquier cambio en ella se actualizará automáticamente en los elementos del template asociado. Ahora vamos a ver qué quiere decir este @click count más más. O sea, sí que es un evento, pero entiendo bien. El código HTML que has proporcionado representa el template de tu aplicación view. Acá tienes una explicación en español. Bueno, muchas gracias. Div id app. Este div es el atributo id app. Es el contenedor principal de tu aplicación view. Es donde se montará la aplicación view, como se indicó en el código JavaScript anterior. Button @click entre comillas count más más. Aquí tienes un botón que se utilizará para incrementar el valor del contador. El atributo @click es una directiva de view que escucha el elemento click que escucha el evento de clic en el botón y ejecuta la expresión count más más. Cuando se hace clic, esto significa que cada vez que hagas clic en el botón, el valor de count se incrementará en 1. ¿Sí? Bueno, contador es igual, 2 puntos a count. Esta parte del código muestra el valor actual del contador. El texto contador es una cadena estática que se mostrará en el botón. Luego, count es una interpolación de view que mostrará el valor actual de la variable reactiva count. Como count es reactivo, su valor se actualizará automáticamente cuando cambie y verás el nuevo valor en el botón sin necesidad de actualizar manualmente la vista. En resumen, este código HTML forma parte del template de tu aplicación view y muestra un botón que al hacer clic en él incrementará el contador y mostrará su valor actual en el botón. Se le llaman al paquete, comúnmente se le denomina como un view SFC, así con la abreviatura. Acá otra vez podemos observar el script, que es lo correspondiente a JavaScript, el template, que es lo correspondiente al HTML, y el style, que es lo correspondiente a CSS. Acá podemos ver que en este lenguaje los eventos inician con el arroba. Bueno, continuemos. Entonces acá vamos a ver a continuación los estilos de API. Entonces dice que Vue tiene dos estilos de API. Uno que es de opciones y otro que es de composición. Entonces ahora vamos a ver API de opciones, la API de opciones. Pues bien, con la API de opciones definimos la lógica de un componente utilizando un objeto de opciones como datos, métodos y montado. Hay que averiguar a qué se refiere este montado, pero bueno, continuemos. Las propiedades definidas por las opciones se exponen en estas
funciones internas que apuntan a la instancia del componente. Eso es lo que quiere decir la API de opciones. Entonces vamos a ver el script que corresponde al JavaScript. Entonces este tiene una data que se está refiriendo a esta opción que está acá arriba. Retorna una variable que se llama count y está inicializada en 0. También tiene los métodos, que acá se refieren métodos. El método se llama increment y es una función que hace que la variable se incremente en 1. Entonces la variable se llama con this punto, nombre de la variable, más, que se refiere pues a un incremental de A1. Y el mounted, que era donde teníamos la duda, acá es un método que tiene un console log que dice de inicial con is this.count. Console.log. Es como un aviso. Es el ciclo, bueno, acá dice, el ciclo de vida del componente. En este caso, pues es mounted. Habría que averiguar qué otro, o sea, qué otros ciclos de vida tiene view. Y template, que es el HTML, y bueno, el evento empieza con arroba. En este caso es arroba click, que es cuando uno oprime clic, haga alguna función. Bueno, estoy buscando también la inteligencia artificial y pregunté qué quería decir mounted. Entonces me pareció interesante lo que respondió porque me explica bien. Pues todo lo que está componiendo en este momento es ejemplo. Entonces dice que la frase with options API we define a component's logic using an object of options such as data, methods and mounted. Bueno, hace referencia a una forma de definir la lógica de un componente en Vue.js utilizando lo que se conoce como el Options API, o sea, el API de opciones. A continuación se explica en detalle. Entonces dice Options API en Vue.js. Dice, el Options API es una de las formas más tradicionales de definir componentes en Vue.js. Con este enfoque defines un objeto que contiene varias opciones que describen la estructura y el comportamiento de un componente. Entonces acá dan un ejemplo de un componente con Options API. Aquí tienes un ejemplo de un componente simple definido utilizando el Options API. Entonces acá que tenemos una constante que se llama mi componente, que contiene una data y que retorna una variable que se llama mensaje o la view. Y método tiene saludar, que se muestra mediante un alert, y la variable de la data se llama iniciando this.mensaje. Y mounted con el console.log, que es el ciclo de vida que les comenté anteriormente. El template, que es la parte gráfica, ya el HTML, y acá crea una instancia al componente y montarla en el DOM, view. Bueno, aquí llama el numeral app y components, y acá llama el componente. Nombre del componente es igual
al componente que se creó. O es igual, no, 2 puntos. Bueno, en este ejemplo, el Options API se utiliza para definir un componente llamado mi componente. Las opciones clave que se utilizan son data, que define las propiedades de datos reactivos del componente, en este caso, mensaje es una propiedad de datos reactiva. Methods define el método que se puede llamar desde el componente. En este caso, saludar es un método mounted. Este es un gancho hook del ciclo de vida del componente que se llama cuando el componente ha sido montado en el DOM. Se utiliza aquí para imprimir un mensaje en la consola cuando el componente se monta en la página. Mira, ahí de montaditos. Entonces, primero, mounted en view.js. Mounted es un gancho del ciclo de vida de view.js que se llama después de que el componente ha sido montado en el DOM. Esto significa que el componente y sus elementos ya están disponibles en la página. Es un buen lugar para realizar tareas que requieren acceso en el DOM, como configuraciones de terceros, inicialización de bibliotecas, etc. En el ejemplo anterior se utiliza Mounted para mostrar un mensaje en la consola cuando el componente se monta. En resumen, el Options API de Vue.js permite definir la lógica de un componente utilizando un objeto de opciones que incluye propiedades como data, methods y ganchos del ciclo de vida como Mounted. Esto proporciona una forma estructurada y organizada de crear componentes en Vue. Bueno, y por último, por hoy, les quería mostrar que acá le oprimimos acá en Trade in the Playground y nos va a direccionar a esta otra pantalla donde acá sí podemos editar código y nos muestra acá la parte gráfica de lo que hagamos en el HTML. Bueno, que pasen buena noche.